Mi estimado telepensante, ¿usted sabe lo que es el infierno? Bueno, hay gente que no cree en el infierno y sin embargo, al parecer, otros han emergido ahora en la esfera pública como que sí creen en el infierno, se van a ir todos al infierno conmigo. Dicen que está pensando Luis Hermosilla, el abogado. Este caso es fundamental que lo analicemos y para eso hemos invitado a esfera pública a nuestro queridísimo Jorge Reyes, abogado amigo realmente del alma de quienes luchamos por amor a nuestro país, por conservar lo que en nuestro país tenemos, que apreciamos tanto y que por eso nosotros rechazamos, ¿no es cierto, Jorge?, el primer y el segundo proceso constituyente con sus textos refundacionales y ahora resulta que se cae a pedazos una de las instituciones fundamentales de la República de Chile. ¿Coincidencia? No sé, tenemos mucho para conversar. Buenas tardes, mi querido Jorge, ¿cómo estás? ¿Y cómo ves tú, así como a modo introductorio, este caso que a mí me huele a Spinac? Ay, 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 sí. Yo creo que hay mucho de conspirativo y hay mucho de debilidad institucional, efectivamente. Pero lo que más hay, Vanessa, creo yo, aquí es que estamos más palpando más clara que nunca la naturaleza caída de nuestras generaciones. Aquí hay una cerrazón del corazón tremendo, porque no hay que olvidarse que la institucionalidad que está fallando, ¿no es cierto?, es aquella que tiene que ver con la justicia. Y la justicia es una virtud que es real, que existe, porque son entidades metafísicas, pero existen, no se pueden percibir por los sentidos, pero tienen un ser real. La justicia existe, es una entidad. Y esa entidad hay que entenderla que no debe ser manoseada. Y aquí el gran problema es que esta institucionalidad y sus actores la han manoseado de una manera vergonzosa. Y, y bueno, se debe a la debilidad del corazón humano. Esto es tan viejo, ¿no es cierto?, como cuando el Señor seguramente miraba a Judas y le decía, este no es un problema de las instituciones, es yo he venido a cambiar los corazones. Y ese fue el gran problema de Judas, ¿cierto? En su traición, ¿no es cierto? Se cerró en la idea institucional. Y a eso yo creo que es lo que nos quiere arrastrar la izquierda y por eso es que no debemos pisar el palito. Tenemos que tener mucho cuidado respecto de esta eh, estructuralismo en que nos quieren meter, ¿no es cierto? Un estructuralismo marxista en pretender decir, mire, todo regulado, todo institucional, todo bien hecho, todo, la ley Karim, ¿no es cierto? Con todas sus triangulaciones, con todas sus esferas de odio, de miradas, de ¿cómo se llama?, de sospechas de unos de otros. No, ese no es el camino. El camino es otro. El camino sigue siendo el camino del corazón humano y eso es el que a mí me interesa, el que a mí me interesa penetrar y discutir y conversar. Feliz de Estoy estar totalmente, contigo, Vanessa, de verdad. sí, estoy totalmente de acuerdo, una muy buena introducción. Yo estuve, como te contaba, analizando la columna de Tomás Mochiati y hay tres hipótesis que él planteó, dejó sobre la mesa respecto de la filtración de los audios, porque al parecer estos audios no estarían todos en manos de la fiscalía. Hay muchas aristas que uno podría, desde las cuales uno podría analizar esas tres hipótesis. Una, decía, una de las hipótesis de dónde están saliendo estos audios, qué es lo que está pasando en realidad, quién está cocinando este plato, que es como uno dijera.
la última cena del Poder Judicial, la última cena en el sentido de la última comida que le daban al preso antes de llevarlo a la silla eléctrica, como una cosa así, uno como que se imagina eso, ¿no? Bueno, ¿quién está cocinando esto y quiénes son los ganadores y los perdedores? Para saber quién está cocinando, uno tiene que hacerse esa pregunta. Pero entonces dicen, bueno, hay una hipótesis que sería Carabineros en venganza por la investigación del caso Huracán. No, ya, bueno, una. Segunda hipótesis. Segunda hipótesis, bueno, en realidad lo que pasa es que Hermosilla quiere que todos se vayan al infierno con él. Entonces aquí van a caer como palitroques. Es la hipótesis de, es que está muy buena esa columna, por eso vale la pena comentarla. Es la hipótesis de Tomás Moschetti. Entonces van a ir soltando, él dice, en el fondo esa columna nos deja entrever que lo que él cree que va a pasar es que van a ir soltando información según los blancos políticos y disparando y matando la imagen, digamos, y políticamente a quienes ellos elijan. ¿Quiénes son ellos? Bueno, ese es un interrogante gigantesco, ¿no? Podría ser Hermosilla, que por rabia de que a él lo dejaron caer, empieza a dispararle a personas que lo dejaron caer, eso parece ser, digamos, lo que Tomás nos está como planteando de forma más, él cree tiene más razonabilidad. Pero yo me quedo con otra hipótesis, otra de las tres hipótesis. La tercera hipótesis es que esto es una operación de la izquierda. Esto es una operación de la izquierda para destruir la opción de la derecha de llegar a la presidencia. Recuerdo, y aquí me gustaría conversar contigo, seguro que tú te acuerdas muy bien también del caso Spinac. Qué más bueno. Cómo se armó todo eso justo cuando Lavín le podía ganar a Lagos. En eso se repite exactamente el mismo escenario. Por fin una derecha se ve a priori anteriormente a las elecciones como ganadora respecto de la izquierda. Entonces, como estos son ávidos del poder y además tienen encima la implementación de una agenda globalista por la cual los están presionando desde afuera, con toda seguridad, no digo muy probablemente, sino con toda seguridad, por algo su candidata natural hoy día es Bachelet, porque esa es la que viene con el dedo puesto encima de la ONU y del Foro de Davos, etcétera. Bueno, yo creo que esto primero, no le creo nada a Hermosilla. Esto para mí podría ser perfectamente un caso como el de Spinac, en que hay muchos que se hacen las víctimas, muchos que van a pasar como que estuviesen asustados, que les está cayendo la justicia encima, pero en realidad es un medio para otro fin, para destruir al sector político, y en este caso sería la derecha. ¿Y por qué lo creo así? No lo creo simplemente porque me huele mucho a Spinac, sino que lo creo porque los ganadores acá son la izquierda. Y es muy curioso que sea la izquierda cuando varios de los actores, empezando por Hermosilla, que fue miembro del Partido Comunista, son de izquierda. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo en realidad si tú ves el escenario? Te pregunto acá y con esto termino mi parte del análisis acá, mi hipótesis, digamos. ¿Qué es lo que está haciendo? Que si nosotros tenemos, aparte importante de los actores siendo de extrema izquierda, Partido Comunista Hermosilla, tenemos un par de abogados, que Partido Socialista, el abogado de Vivanco, el que renunció, ¿no es cierto? Luego Juan Carlos Manríquez es también abogado de Vivanco, de Jadwe y de la familia Tenente Ojeda. Entonces, ay, pero ¿por qué está cayendo el palitroque para el lado de la derecha? ¿Qué es lo que está pasando acá? No debe caer para la izquierda, Jorge. Bueno, mira, yo creo que aquí, y esto, hagamos un pelito de historia respecto de la institucionalidad del Poder Judicial. Esto no es extraño. El Poder Judicial ha venido de tumbo en tumbo, yo te diría, en los últimos 50 años, y cada cierto tiempo en el Poder Judicial se producen estas crisis que son tremendas. Eh, a finales del gobierno militar, el poder judicial estaba absolutamente coaptado por ciertos poderes económicos en que manejaban algunos abogados la Corte Suprema de una manera escandalosa. Estoy hablando de los años finales de los 80. Después, cuando se viene la democracia, viene un revanchismo en que de alguna manera se termina con ello. ¿Te acuerdas tú con el caso Cereceda? El año 93, el ministro Cereceda es destituido y el voto, ¿no es cierto?, que dirime el asunto es un voto supuestamente de derecha. El expresidente Piñera es el que lo acusa de juez venal, ¿no es cierto? Y se decía que esta era una rencilla antigua por el famoso caso
de Talca, del Banco de Talca, del propio señor Piñera. Después de eso vino la acusación constitucional, me tocó una participación muy cercana en ese tiempo a quien la realizaba, a el presidente de la Corte Suprema por vínculos con el narcotráfico que hubo en esa época, respecto de lo que fue la acusación constitucional contra Servando Jordán. Después, el año 2001, vuelve a caer otro ministro de la Corte Suprema, que es Correa Bulo, por un escándalo en ¿cómo se llama? Lo que era el mercado de eh, Concepción. Y hay un tema económico también. Bueno, si uno empieza a ver, se da cuenta que aquí hay una institucionalidad que está coja y que ha sido capturada constantemente por una izquierda muy, eh, diría yo, que tiene muy claro cuáles son las debilidades, porque por eso es que están, no sé, los condes negros, los pingüinos, todos estos operadores que están alrededor. Está el señor Girardi metido entre medio, los operadores. Y se da la mejor confabulación cuando además el poder político entra en las designaciones de los ministros de la Corte Suprema. ¿Ya? Uno tuyo, uno mío, generalmente el uno tuyo y uno mío era un escándalo, porque una derecha, a ver, digámoslo como ha sido siempre, una mala derecha, una mal entendida derecha, muy capturada por el poder económico, por la codicia, ¿ah? Por el deseo de un poder inmediato. ¿Ah? Era aquello que lo vivimos en el último proceso constitucional. ¿Te acuerdas, Vanessa? Esa derecha que decía, mira, vamos a obtener el poder, le vamos a dar una derrota al gobierno, no dejes de votar, pero está, ¿a cambio de qué? A cambio de entregar justamente conceptos demasiado radicales, importantes en un texto constitucional con unas contradicciones increíbles. Por ponerte un solo ejemplo, y te lo recuerdo, la libertad económica que estaba ceñida en la constitución actual y entonces, ¿no es cierto?, a la seguridad nacional, al orden público y a la moral, venían eliminándola. Ya se podía hacer cualquier cosa con libertad económica porque dejaba la moral de ser un límite. Recuerdo en aquellos tiempos haber estado con conspicuos empresarios en que yo se los advertí, le dije, esto es un escándalo y les va a estallar en la cara, les dije yo. Así, con esas palabras, les va a estallar en la cara porque los culpables de eliminar la moral como límite, y no solo como límite, como contenido ético de la actividad económica, van a ser ustedes, señores empresarios. Y fíjate que en esa época acababa de estallar el caso Hermosilla y yo les agregué, porque quienes contratan a los Hermosilla son ustedes. Se los dije en esa oportunidad. Causé un escozor espantoso en ese conspicuo grupo empresario, pero en fin, da lo mismo. Pero es que eso es verdad. Entonces, tenemos por una parte una izquierda que sabe dónde está la debilidad institucional y una derecha que no tiene idea dónde está esa debilidad institucional, pero es codiciosa. Ha sido capturada por este poder económico, por el deseo de tener más, de codiciar, de mantener, de establecer. Esto se da en todo orden de cosas, Vanessa. Y si quieres, después penetramos en esta debilidad institucional que yo advierto, que no solamente se da en la parte pública, también en la justicia privada, porque se han olvidado, además, sus actores que manejan esta virtud, una virtud cardinal, excelsa, que es la justicia, que para ello hay que prepararse, hay que ser de verdad los mejores, y no lo han sido, nunca han estado a la altura. ¿Cómo la candidata iba a ser la señora Vivanco? Todos sabíamos en el foro que la señora Vivanco era una señora muy preparada intelectualmente y académicamente, pero todos conocían sus berrinches, sus actitudes. Si es cosa de preguntar en la católica, ¿qué amigos tenía? ¿Cuáles eran sus vínculos? ¿Cuáles eran con quiénes se sostenía? Nadie quería estar cerca de ella porque sabían que era una mujer conflictiva, compleja, complicada. No era una mujer sana desde esa perspectiva. Sin embargo, era la candidata, era la que luchó, la que se acercó a las ondas del poder.
y cómo se acerca además, se acerca a ellas, ¿no es cierto?, entregando su intelecto, que vuelvo a decir, muy preparada, pero carente de los valores que necesitamos que estén presentes. Y eso ha ocurrido en las últimas nominaciones de los últimos 30 años de la Corte Suprema. Si no hay razón de por qué la ministra Letelier mira a todos en un pleno y les dice, aquí nadie ha sido nombrado por obra del Espíritu Santo, porque sabe que todos hicieron lobby, porque sabe que todos están comprometidos con algún padrino y porque sabe que todos deben favores que pagar. Entonces, es compleja la situación, pero yo creo que si uno piensa en esta izquierda bien instruida, con una finalidad bien destinada, que se va a aprovechar de esta situación, y esta derecha como el tonto del curso, ¿no es cierto? Y me refiero al tonto del curso, ese que solo quiere, ¿no es cierto?, lo inmediato, que no tiene un proyecto, que carece de ese proyecto y que como carece de ese proyecto se queda con la riqueza al tiro, con la codicia, con los vicios más evidentes, más vulgares, por decirlo de alguna manera. Esa, creo yo, es hoy día la confabulación que tenemos en esta institucionalidad y que te vuelvo a decir, Vanessa, no solamente está presente en la institucionalidad pública. Yo tengo serios reparos, por ejemplo, de lo que ocurre en la justicia privada hoy día. En la justicia privada, que no se dice, es donde más dinero hay, más amiguismo ha habido, más designaciones oscuras ocurren y más poca transparencia hay respecto de sus resultados. Y eso Sí, sigue estando en nuestra institucionalidad. a mí a veces me parece como, de alguna forma, que estamos arando en el mar, porque como planteaba, y las preguntas se las hacía Tomás, ¿no? Decía, bueno, quizás a veces hay que, sobre la base, no me acuerdo qué obra, decía, quizás a veces para hacer el bien hay que perpetrar el mal. Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo creo No. que las estructuras institucionales, efectivamente, en la medida en que se forjan sobre bases que no son de justicia, sino que son arbitrarias, como es el caso de lo que estamos viendo acá. Yo siempre desde muy joven me llamó la atención que los, las personas que reconstruyeron Chile después de la destrucción del Partido Socialista y su presidente Allende y el Partido Comunista y el Castro, comunismo, etcétera, no se fijaron a nivel constitucional la meta de realmente tener un poder judicial independiente. O sea, esto viene, nosotros, no sé qué opinas tú, lo planteo así, siempre fue eh, porque al comparar cómo funciona el Poder Judicial en Estados Unidos y entendiendo que todas las instituciones tienen defectos y virtudes, pero el punto es hacia dónde te condicionan las instituciones, ¿ya? Y eso lo tenían claro los Founding Fathers. Publius, ¿no es cierto? James, Hamilton, Madison, Gay, sabían perfectamente que no somos ni ángeles ni demonios y que por lo tanto lo que necesitamos son instituciones que condicionen a las personas a hacer las cosas correctamente y bien. Cuando tú tienes la designación de los jueces de parte del poder político prácticamente sin check and balance y que ahora, al parecer, esta sería la justificación para dar más poder a los políticos para la nominación de los jueces. O sea, vamos avanzando con el mamarracho. Y eso Moschetti lo deja entrever bastante bien en su columna. Dice, aquí ellos siguen con su norte, ellos siguen queriendo implementar el mamarracho, denuncia que hay una estrategia de copamiento, ya coparon el Tribunal Constitucional y ahora quieren copar el Poder Judicial, ¿sí? Lo plantea así. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y las soluciones que se están ofreciendo a todos los problemas solamente pueden empeorar los problemas. O sea, nosotros podríamos ir directo a una dictadura con esto, a una dictadura en serio, digamos, en serio, como la que está viendo Brasil. Brasil hoy día está en manos de un juez y ese gallo hace lo que quiere. Entonces, a mí la pregunta es, institucionalmente, el sistema check and balance y el resultado de un poder judicial que quedó amarrado al poder político de la manera que quedó amarrado en Chile en la Constitución del 80, que yo siempre pensé, esa es la falla telúrica. Y no es una falla telúrica menor, porque cuando falla la justicia, ¿qué es lo que la reemplaza? La violencia. Es así de simple. O sea, los señores del Poder Judicial,
señores de la Fiscalía, en sus manos está que este país en definitiva se destruya o no. Si es así de simple. Si ustedes no reaccionan y no actúan, y si esto es, como yo creo que es, un caso Spinac, un nuevo caso Spinac, y este es un juego de cambiaditas, ¿ah? Donde en realidad nadie está sufriendo. Porque yo después del caso Spinac puedo perfectamente leerlo desde esa óptica. Perdón, ahí vimos exactamente lo mismo. ¿Y por qué la derecha no reaccionó? ¿Y por qué si la derecha no era culpable, si el señor Novoa no era culpable, esto le costó un hijo al señor Novoa, si no era culpable, ¿por qué no tuvieron estrategia? ¿Por qué no supieron defenderse? Y ahí mi hipótesis es que, además de tener esta avidez y esta caída con los, digámoslo así, los vicios más pueriles, ¿m? Son cobardes. Son cobardes, se mueren de miedo frente al otro. Ese es el punto. Yo no sé, así como los tres temas que te dejo sobre la mesa. Uno, yo creo que esta es una operación política. No creo acá que las cosas se estén dando así nomás, por mientras salió Jadwe y parece que está pasando de colado la cuestión. Y esto podría perfectamente ser un caso Spinac. Dos, tenemos un problema institucional que viene de la Constitución del 80 en el sentido de la independencia del Poder Judicial respecto a los otros poderes, mirando a Estados Unidos como parangón, como posible salida, ¿no es cierto? Y tres, aquí hay un problema de que realmente, no sé si uno podría de repente, todas estas terapias de hormonación, ponerle testosterona a los hombres de la derecha y progesterona a las mujeres de la derecha, a ver si desarrolla cada sector los huevos que tienen que tener para enfrentar al enemigo político. No sé. Mira, a ver, primero quiero dejar un poquito para después el tema, el tema conspirativo que tú dices que a mí me hace mucho sentido, o sea, esto parecido al caso Spinac, cómo la izquierda aquí se está aprovechando. Pero en lo institucional, digamos lo siguiente respecto del Poder Judicial y la historia de Chile. El Poder Judicial siempre ha sido obsecuente, digámoslo claramente, o sea, ha sido obsecuente con el poder, ha mirado al poder y siempre se ha entregado al poder de una manera muchas veces incluso hasta vergonzosa, ¿no? Es cosa de ver los cambios de péndulo, ¿no es cierto?, que el Poder Judicial genera hasta el día de hoy respecto de esas materias. No obstante eso, y debo decirlo, hay excepciones dentro del poder, como en todas partes. Hay gente buena, hay gente bien formada, etcétera, ¿ah? Para no dejar como que todo es malo. Pero hay un problema institucional de obsecuencia. Y eso ha sido querido y esperado por, decirlo de alguna manera, los arquitectos que siempre hubo en la República, ¿no? En la República siempre se miró al Poder Judicial como el de menor importancia, y sin embargo es el de mayor importancia, finalmente. ¿Ah? Y eso es lo que no se ha querido entender. Y el problema está en que los balances propios de las facultades que se otorgan, junto con un número importante de responsabilidades que se adquieren, es absolutamente distorsionado. Nosotros tenemos jueces a veces con mucho poder y no tienen la cuota de responsabilidad que está mirada respecto de eso. Y adicionalmente a eso, dependen todavía en forma muy grotesca de este poder político y se han dejado penetrar adicionalmente por la codicia, por el deseo de tener, por la situación que hoy día el mundo vive respecto por decirlo de alguna manera, el obtenerlo todo rápidamente, ¿no es cierto? Esta idea tan generacional de los milenios de ser gerente de inmediato, ¿no? Esta cosa que está tan de moda. Si a eso además le sumamos, te vuelvo a decir, a una izquierda que se encuentra cada cierto tiempo con estos paquetitos fantásticos que la derecha, el desastre del sector de la derecha nuestra, que es poco riguroso, que no tiene nada que ver con la formación, sino que es una derecha que siempre se ha dado en el amiguismo, ¿no es cierto? Nuestra derecha prefiere ser, eh, o sea, a ver, por decirlo de alguna manera, si tiene que buscar un reemplazo, prefiere buscar el reemplazo del apellido del hijo del amigo o de su propio hijo a buscar a aquel que es
formado y adecuadamente el mejor, ¿no? Desprecia la formación adecuada, pero prefiere este amiguismo, esta cosa de esta, esta fronda pequeña de ella, ¿no es cierto? Esa es la derecha. Todos estos elementos conspiran finalmente para que se dé esta tormenta perfecta en la que estamos llenos de operadores de izquierda, porque todos son, generalmente estos operadores son mucho más de izquierda que la de la derecha. No digo que no haya, pero también están moviéndose dentro de la justicia, que la saben penetrar, que saben llegar a las teclas que corresponden. Y finalmente el peligro. El peligro es que frente a un gobierno eh, desastroso como el que está, pero tan ideologizado que saben ocupar los momentos. Y a mí me preocupa como a ti que ahora se vayan a dar 4 acusaciones constitucionales, a lo mejor se ganen todas, todas se voten, pero sean 8 los ministros que vaya a colocar supuestamente el Frente Amplio, bajo un sistema que estamos diciendo que es inaceptable. Mira, esto es lo mismo, Vanessa, que lo que ocurrió cuando entró la reforma procesal penal, y lo voy a decir con todas sus letras, la reforma procesal penal vino a reemplazar un sistema eh, inquisitivo, es decir, persecutorio e inquisitivo, que era el sistema penal que nosotros teníamos de procedimiento, por un sistema acusatorio que es garantístico. Y se dijo que se reemplazaba porque este otro era, y lo estoy diciendo textual a lo que se dijo en la época en el Senado, era contrario a los derechos humanos y además, ¿no es cierto?, eh, antidemocrático. Sin embargo, ese sistema opera para los militares, para la persecución de los militares hasta actualmente, con esa vergüenza que digan que es contrario a los derechos humanos, que es antidemocrático, pero a ellos sí se les aplica, al resto no. Entonces, bajo esa misma lógica, hoy día ninguna designación, o sea, todas las designaciones a mi juicio deben ser paralizadas, porque si el sistema de designación es inaceptable, no podemos seguir ocupándolo. Aquí se congela eso hasta que una decisión de país, eso es lo que debería ser una derecha bien puesta, advirtiera a la izquierda, aquí no hay ninguna aprobación de ningún ministro más, si quieren sáquenlos a todos. Los reemplazaremos con ministros de las Cortes de Apelaciones, con ministros suplentes, mientras tanto. Pero mientras no ocurra un sistema que le dé garantía a la población, al país, a la institucionalidad del país en su designación, no hay ninguna designación más. Ninguna que pueda ocurrir. Eso por de pronto, porque la debilidad, en esta debilidad institucional, en esta revuelta del río, los ganadores, los pescadores ganadores, está haciendo el Frente Amplio y lo está haciendo con sus peores ideas de país que nos quieren instalar. Porque, ¿quién te dice el día de mañana? No sé, vamos a llegar los plurichile, van a llegar a la Suprema en este minuto. Ellos van a ser los designados, los mismos amigos, el mismo amiguismo que deploraba Boric candidato y que se volvió en el amiguismo Boric presidente, ¿no es cierto? Aquel que decía que iba a rebajar los sueldos, que nunca los rebajó, aquel que dijo que nunca iba a llegar amigos de él a la moneda o a los cargos, y llegaron todos, ¿no es cierto? El mismo va a ser el que nos va a designar ahora a los ministros de la Corte Suprema. Yo creo que es el peor de los escenarios. Yo estoy contigo en eso y hay que parar esa operación. De todas maneras, sin perjuicio de advertir que hay una debilidad institucional que se arrastra en el país de una manera escandalosa y de una vez por todas hay que solucionar. Ah, lo que pasa es que al final lo que uno está viendo, sea fríamente calculado o no, yo creo que sí es fríamente calculado, porque tía, o sea, si uno no piensa mal de esta gente, después del mamarracho y del intento de constitucionalizar la Agenda 2030 con el mamotreto, si uno no piensa mal de esta gente, el problema lo tiene uno. Eso es lo que yo Así. creo. Lo tiene uno, ¿sí? O sea, ellos quisieron destruir el país, pero resulta que si yo digo que esto es funcional a ese proyecto, que va en la misma línea que lo que plantea Tomás, pero yo quiero avanzar un paso más allá. ¿Cómo tú puedes reemplazar instituciones que llevan 100 años funcionando en un país y reemplazarlas al estilo refundacional, que es el octubrismo? Bueno, haciéndolas fracasar, evidentemente. Y esto lo
lo que muestra es el fracaso absoluto. Ellos están empujando al Poder Judicial al fracaso absoluto para tener la cancha despejada, para construir la nueva institucionalidad con los fundamentos antropológicos anticristianos propios de la nueva izquierda progresista. Eso es lo que están haciendo. Los plurinacionales van a llegar. Entonces, mi estimado telepensante, para que se entienda bien el mensaje que estamos transmitiendo acá, las acusaciones constitucionales van a provocar que se vayan para la casa algunos jueces de la Corte Suprema. ¿Qué es lo que quiere el gobierno? Entonces, designar en esos espacios a gente octubrista de su línea. Con eso los van a liquidar. Punto. Ese es el problema. Por lo tanto, al final, esta izquierda es tan inteligente que incluso las acusaciones constitucionales prometidas por la derecha terminan jugando a favor del proyecto del mamarracho del octubrismo. ¿Se entiende? Porque reemplazan a los jueces con sus propios candidatos. Si ese es el problema de lo que estamos enfrentando acá. Y ellos están generando esta crisis sistémica, la están empujando, que efectivamente, como tú decías muy bien, al recuento histórico de la cantidad de veces en que aquí se han suscitado eventos que han mostrado claramente, de partida tenemos dos sistemas penales distintos, digamos, uno al delincuente criminal que degüella niños y que es pedófilo, etcétera, y otro para los militares que salvaron al país del castrocomunismo en 1973, ¿verdad? Entonces, empecemos porque ya eso es insostenible. Una cosa así, en definitiva, no puede más que corromperlo todo. Pero a eso nosotros le tenemos que agregar que este caso está siendo mediáticamente utilizado para destruir a la derecha, haciendo que los actores son de izquierda. Acá la señora Vivanco está siendo defendida por un abogado que tuvo que renunciar al Partido Socialista, no a RN, no a la UDI, no. Acá lo que estamos viendo es que todos estos tejemanejes se hicieron a través de un señor Hermosilla que dijo de sí mismo ser algo así como no me acuerdo cuál era, pero era como que fuera la CIA o la KGB, o bueno, pero el Centro de Investigación o de la ANI, de la inteligencia del Partido Comunista. Hermosilla es comunista, pero a quien le está rebotando es a la derecha esto. ¿Y eso es por qué? Porque a lo que se le está dando mucho fuego mediático es a los rostros de la derecha que están involucrados y no a los de la izquierda. ¿Y cómo no va a ser así si CIPER es de extrema izquierda? En CIPER, que ha hecho algunas colaboraciones siempre en este tejido operacional que termina beneficiando a la extrema izquierda y en contra de la derecha, ha abierto algunas cajas de Pandora CIPER. Pero CIPER es de extrema izquierda y son ellos los que están siendo como el evento noticioso permanentemente, mientras el Mercurio saca un sendo reportaje a la señora Lucía Damer, la ex jefa de, ¿no es cierto?, segundo piso, creo que era, y que está vinculada con el narco mexicano. ¡Qué bien por el Mercurio! Una página completa para y Lucía con Damer. Sendero Luminoso. Y con Sendero Luminoso. En eso está, mientras que Ciber hace la pega, en que entrega la información que sirve para que caiga a la derecha, pero resulta que habiendo involucrado solo actores de izquierda como los principales, los protagonistas principales, fuera de Chadwick, que esa sería una excepción, resulta que a la izquierda no le está salpicando en nada. No solo eso, Vanessa, y además que yo creo que es muy importante que la gente entienda lo siguiente, porque hay unas galletas que entre medio meten, porque entonces te dicen, ya, la señora Ángela Vivanco, que yo creo que no tiene ya ninguna posibilidad de sobrevivir en el Palacio de Tribunales, o sea, ella va a ser definitivamente expulsada por sus propios pares. Yo creo que el cuaderno de remoción va a caminar más rápido que la acusación constitucional. Pero a ella entonces los políticos creen que ganan porque no, entonces vamos a meter a Muñoz, que, ¿no es cierto? Claramente es un hombre de izquierda. Y a propósito del caso Spiniak, era el que investigaba el caso Spiniak, porque es el Ah, que no te puedo llegó, creer. claro, él fue el ministro que mantuvo, sabiendo que el señor Novoa era inocente, se demoró 4 meses en declararlo y como premio de aquello llegó a la Corte Suprema el señor Muñoz, digámoslo como son las cosas. Y entre medio entonces también meten al señor Jean-Pierre Matus, hermano de una periodista que escribió el libro negro de la justicia. No sé, lo que parece que le faltó un capítulo respecto de su propia sangre.
y después, adicionalmente, al señor Carroza, que parece, y a la señora Letelier. Entonces dicen, hay dos de derecha, habrían tres de izquierda. Si la derecha se traga el que porque le están metiendo unas galletas de izquierda, esa es la solución, está nuevamente cayendo en la estupidez. Yo no digo que no los destituyan, pero lo que no puede aceptar es la modificación institucional, o sea, es mantener el status quo para que nada pase, para que sea la izquierda la que vaya a designar esos nuevos 5 casos, porque con eso va a obtener las mayorías que está buscando tenerlas en la Corte Suprema, así como hoy día las tiene en el Tribunal Constitucional, y capturó esas instituciones, y ese es el camino de ello. Entonces, no hay que equivocarse, no porque se va a sacar al señor Muñoz, al señor Carroza y al señor Jean-Pierre Matus, si es que eso ocurre, es porque la derecha se va a notar un triunfo. No, que no entienda eso. El único triunfo que se va a notar la derecha es cuando entienda verdaderamente a quién es el enemigo que tiene al frente y cómo enfrentarlo con dureza, con firmeza, con radicalidad respecto de lo que ellos nos están proponiendo, porque aquí, vuelvo a decirlo, nos quieren dar vuelta como un calcetín, incluso institucionalmente, sin perjuicio de reconocer la debilidad institucional que tiene el Poder Judicial y que debemos hacernos cargo de ella, pero debemos hacernos cargo de ella para un elemento permanente de la República, para una seguridad de la República y no para darle la posibilidad hoy día al Frente Amplio que nos instaure el mamarracho que rechazamos o el mamotreto que también rechazamos, ya sea por cualquiera de estas vías. Porque lo están haciendo por la vía de hecho, mientras la población en un 62% les dio un portazo y eso no lo entiende la derecha todavía, no lo quiere entender. Y eso es lo angustiante y grave de esta situación. Sí, absolutamente de acuerdo. Y a eso se suma que, no sé qué piensas tú, pero aunque venga de cerca, con personas que ya tienen tejado de vidrio, hacer los cambios y la reforma institucional que necesitamos para rescatar a la República, porque sin poder judicial no hay República. De hecho, el primer capítulo del libro La República de Platón parte preguntándose qué es la justicia. Esa es la Así gran es. discusión de ese libro, porque a la base de una república tiene que haber una concepción de justicia y si no, no hay república. Así de simple. ¿Qué es lo que hizo el Poder Judicial, estimado telepensante? ¿Usted se acuerda de esto de las fake news, que la señora Camila Vallejos quería silenciar a personas como a Jorge y como a mí? Bueno, la Corte Suprema se pronunció en contra de esta creación, de este bicharraco que quería imponer institucionalmente la reina de las fake news para hacernos callar a todos nosotros. Por eso es tan importante la Corte Suprema, por eso van por la Corte Suprema, van por ellos. Y ese es el infierno. Al final, porque el título de esta entrevista va a ser si es que nos vamos todos al infierno y Mochati decía, bueno, es que le va a disparar a los que se quieran ir al infierno con él. No, es que aquí nos vamos a ir todos al infierno. Si es que termina jugando a favor de la extrema izquierda, nos vamos a ir todos al infierno. Porque con un poder judicial en manos de los octubristas, hasta las últimas consecuencias, se acabó Chile, se acabó. Así como en Así es. Brasil ya no hay Twitter, ya no hay libertad de expresión, persiguen a todo el mundo, se acabó Chile. ¿No fuimos a donde Argentina? Vamos a criticar ahí la inmigración, entonces vamos a ser así hipócritas. Entonces, ojo con la cuestión, porque aquí lo que está en juego es algo mucho mayor. Y nosotros y a mí, Jorge, yo, ¿por qué te digo y vuelvo a lo de Spinac? Porque ¿dónde está Girardi hoy día? ¿Cuánto tiempo pasó Girardi preso por lo que hizo? Ni un día. No, nada, ¿Dónde nada. está Girardi hoy día? En la Fundación Futuro que está reemplazando a los partidos políticos. Y haciendo todo el trabajo él mismo lo dijo, y haciendo todo el trabajo del globalismo por debajo, desde las comunidades. Ahí está Girardi. ¿Cuánta plata tiene Girardi? ¿Cuántas propiedades tiene la hija del juez Muñoz? 18, dijo 18 dije. Tomás Mochetti. ¿Cuánta plata tiene la señora Carmen Hertz? Que parece que es una señora que está forrada. O sea, ¿hasta cuándo acá, digamos, quién cayó en el caso Spinac? Además de Jovino. ¿Quién cayó en el caso Sokimich? También una persona de derecha, ¿verdad? Ujú. Eh, entonces, a ver, ¿qué está pasando acá? Sí, el tema es ese, No, y tenemos a toda la prensa a favor de la izquierda. y un dato más que también señala Tomás Morchate en su columna. Él advierte que las conversaciones que se tenían al interior de el Senado, cuando había que nominar a alguien,
ya sea que estaba en el Senado o que ya no estaba en el Senado, la pregunta era a Girardi. Es él el que terminaba con sus operadores diciendo quién entraba y quién no entraba. Esa es la realidad. Entonces, son puros operadores políticos de izquierda los que han manejado esto con una derecha torpe, con una derecha nada de inteligente, pero sí muy codiciosa. O sea, totalmente capturada por el deseo de tener y por estar satisfecha de que mientras ese sector, ¿no es cierto? A lo mejor de las tres comunas no se lo toquen, daba lo mismo el resto, ¿ah? Y sin mirar, y esto vuelvo atrás y vuelvo al corazón humano, de recordarse que la administración que hace el Poder Judicial es de la más excelsa de las virtudes cardinales, la justicia, que vuelvo a decir, no es un mito, no es una elucubración, sino que es una realidad a la que debemos aspirar, porque solo cuando se obtiene justicia se logra la paz en un país. O sea, es así de excelso y de necesario. Y por eso es que esa administración hay que tomarla con los mejores, de la mejor manera, sin que estén estas capturas ideológicas eh, eh, perpetua. Y volvemos también a un tema que lo hemos hablado, Vanessa. Aquí hay un deseo de utilización del derecho para generar el cambio social y eso es escandalosamente grosero. Desde, eh, te diría yo, los albores de finales de las Grecias, que viene absolutamente denunciado, ¿no es cierto? El que quieran tomarse la disciplina que posee la fuerza finalmente para imponer para los efectos de cambiar el mundo que ellos quieren cambiar, que es un mundo utópico, falso. Hacer ingeniería social pura y dura y tener al nuevo hombre, si eso es lo que están buscando. Y ese nuevo hombre tiene que estar castrado, no tiene que tener hijos, no tiene que tener propiedad, no tiene que tener nada, tiene que ser feliz y aceptar que le controlen todo, hasta que la carne que come, se levante el secreto bancario, se mida tu O huella de sea, carbono, etcétera. Ese es el, Agenda 2030 Agenda completa. 2030 todo el rato, pero sí, para mí, ¿por qué esto es tan farsa? Fíjate, no solamente porque uno ve la figura del abogado Manrique y uno se empieza como que no sabe si le tiene que dar hipo de la risa o hipo del espanto, digamos, que un señor que defienda a Jadwe, defienda a Vivanco, Jadwe, íntimo amigo de Maduro, y que además ese mismo señor defienda o esté en el A la caso del familia teniente Ojeda, del teniente respecto de Ojeda. No, Maduro. O sea, eso es eso, ya, increíble. ahí tenías un punto que tú dices, tengo hipo. ¿Hipo de qué? ¿De espanto o de la risa de que, mira, yo te voy a contar una cosa y que lo sepan los telepensantes. Siempre he tenido una intuición bastante, digamos, refinada para entender el poder. Yo dejé de ver televisión el día que se explotó el caso Spinac. Ese día yo dejé de ver televisión para siempre. Y todo el mundo me decía, ¿pero por qué? Y de leer El cuerpo C del Mercurio también. De ahí ya lo volví a leer, pero televisión no volví a ver. Porque yo, que era tan chica, yo miré esto y dije, esto es mentira. Y eso que no tenía ninguna buena relación con la derecha. Yo los encontraba unos pusilánimes vendidos espantosos y a los señores que están dinosaurios de la UDI que no dejaban entrar a juventudes. El problema que fue la crisis política hoy día es el resultado de la captura de esos señores codiciosos y lo mismo pasó en la democracia cristiana, ávidos del poder que no dejaron nunca entrar a la juventud y no permitieron recambio interno. La falta de democracia interna de los partidos es la que en definitiva hoy día nos tiene en el descalabro en que estamos. Bueno, eso, señores, yo no les tenía ninguna buena. Y te digo que cuando vi este tema, dije, esto es mentira. Yo sabía que era mentira. Había Insulza con su cara junto a Girardi, con este niño que le regalaron las zapatillas nuevas, que lo llevaban en el auto, que se baja. Yo vi toda esta cuestión y dije, a mí no me van a mentir. Y menos todavía con algo tan sórdido como pedofilia y cosas así. O sea, ya esto llegó al extremo. Años después, fíjate que anécdota, yo tenía compañera de curso en el periodismo en la FINI a la hija de Jovino, a una de las hijas, y no nos llevamos nada de bien, porque yo tenía una guagua y necesitaba que las pruebas se hicieran la fecha que estaba de calendario. Y ella solía insistir en que atrasaran las pruebas, entonces no teníamos permanentes conflictos. El día que Gema Bueno,
reconoce que todo había sido mentira. Yo ese día, después de años, me encuentro con esta compañera, fíjate, en la hemeroteca de la universidad. Y le digo, yo siempre supe que tu papá era inocente. Y eso que no nos llevábamos bien, como te digo, no éramos amigas. ¿Ya? Y sabes qué, fue muy impactante su reacción. Yo siempre lo supe. Entonces, esto acá, cuando tú ves que el abogado está incorporado con todos, este señor ¿cómo se llama? El de la Juan Carlos Manrique. Manrique, Ves que, o sea, el Manrique es como un clon de Hermosilla, porque Hermosilla también está con todos. Después tú ves que resulta que la fiscal Lorena Parra no se ha inhabilitado, tendría que inhabilitarse, porque ella le mandó a Hermosilla su currículum para que la avalara, para lograr ser para que lo nombrada fiscal. moviera, dijo, para que lo moviera. Exactamente. O sea, a ver, la fiscal que investiga a Hermosilla es, a mí, Hermosilla es padrino de la fiscal que lo investiga. Eso es lo que tenemos que hacer acá. Después, Manrique, ya lo dijimos, abogado maduro. Después, ¿cuál es el otro abogado que es de Giorgio Jackson y de la Gracie Hasler, que también está metido en esto? Oye, entonces, ¿qué es lo que está pasando acá? Yo creo que realmente no estamos viendo mucho. Y la señora Vivanco, fíjate que me llamó muchísimo la atención el caso de esta tramitación de negocios con la empresa bielorrusa Icodelco. Ok, y esto como que, ¿qué es lo que nos está diciendo Tomás? Con el hijo de otro senador metido ahí entre medio, Sí, de, de la democracia cristiana. pero mira lo que nos está diciendo Tomás. Tomás nos está diciendo, y yo logro leer entre líneas, nos está diciendo, a ver, el caso de la empresa bielorrusa ya lo habíamos denunciado muchas veces en Biobío, y hace tiempo, no sé si habla de meses o un año, una cosa así. El caso de operadores como Hermosilla, a través del Pingüino, etcétera, ya lo habíamos denunciado. De la señora Vivanco ya se sabía. ¿Y por qué todo ahora? ¿Qué está pasando? Hay algo detrás. Porque todo esto en su momento fue denunciado y debió la hija del juez Muñoz. Yo recuerdo cuando Tomás decía, oye, esto es claramente, o sea, este es un delito. Están Con el trabajando desde caso de la Italia, inmobiliaria. la inmobiliaria, etcétera, pero no la tocaron a la hija del juez Muñoz. Y ahora sí. Entonces, leer los momentos en los que suceden los hechos también nos da otra clave que nos permite entender, a ver, ¿será pura casualidad? Aquí están corriendo los cuchillos largos vengándose unos con otros, esto es simplemente o resulta que acá lo que tenemos que hacer es meterle un nuke, una bomba nuclear al Poder Judicial entre todos los octubristas, aunque nos aparezcamos así en la tele, si total después terminamos como señor Girardi, terminamos forrados, trayendo toda la inteligencia artificial a Chile, a los pobres les ponemos unos anteojos con los que van a vivir como digitalmente en unas mansiones, y comiendo insectos. Oye, pero es que podría ser perfectamente, si el proceso de subversión que describe Besmenot dice, una de las fases más importantes es lograr la falla de todas las instituciones. Y acá todos están jugando en esa dirección. Y no tiene ningún sentido, pues, Jorge, que a Vivanco que se sabía lo de la empresa rusa, a la señora, la hija del juez Muñoz que se sabía eso hace rato, todo está pasando en el mismo momento. Ahora todos se están disparando con todo, pero resulta que no se inhabilita a la fiscal que investiga a su padrino. No, a mí me huele muchacho auto esto, ¿qué No, quieres que? aquí yo creo que tú tienes mucha razón respecto, por ejemplo, hacer el paralelo con el caso Spine. En el caso Spine, o sea, son demasiadas las cosas que coinciden respecto del tema conspirativo, cómo se hace o cómo se genera una crisis que finalmente es la izquierda la que está detrás, ¿ah? Porque no hay que olvidarse también, por ejemplo, la participación de Juan Pablo Hermosilla. Juan Pablo Hermosilla es el que amenaza ya con el chat de su hermano, Luis Hermosilla, en circunstancias que ese chat ya estaba en manos de la fiscalía desde hacía 6 meses en la carpeta investigativa. ¿Por qué solo cuando se le incorpora a prisión preventiva él dice yo exijo que se me entregue? Y él justifica eso para que no se administre esto así como entregándolo de a poco.
¿ah? Y claramente con una amenaza respecto de que vamos a dar a conocer a todos para que todos sepan quiénes están y quién, o sea, claramente haciendo un negocio, ¿no es cierto?, de lo que podría ser eso. ¿Y quién es Juan Pablo Hermosilla? Juan Pablo Hermosilla es el gran abogado de la Bachelet. Dejémoslo claro, o sea, sus vínculos son con ella, ¿no es cierto? También advirtamos que, por ejemplo, este Mayol había advertido que ya Juan Pablo Hermosilla, ¿no es cierto?, tenía vínculos, y esto lo dice él, no lo he dicho yo, lo recojo de lo que dice Mayol. Mayol dice que incluso el caso de Cristian Campo, del actor, fue lanzado en un minuto dado para los efectos de bajar la publicidad del tema de fundaciones de los partidos de gobierno. Entonces, todo es así, todo es entrar y sacar, sacar y poner. No negamos que hay una debilidad institucional, no negamos que hay una flaqueza inmoral respecto de las cosas que se están haciendo, pero reconozcamos la inteligencia que finalmente mueve los hilos y en las oportunidades que los mueve para sacar provecho propio. Advirtámoslo, ¿por qué? Porque lo que está en juego es la institucionalidad de Chile, es nuestra república y no podemos permitírselo a la izquierda que lo haga. No se lo podemos permitir. Y yo aquí quiero agregar una cosa. A todos los telepensantes tenemos un problema. El problema es que, bueno, tenemos muchos, pero respecto de esto en particular, el problema es que nosotros vemos lo que la prensa nos muestra. ¿Mm? Hay mejor prensa como la de Tomás, hay peor prensa como la tradicional de CNN, etcétera, ¿no? Y tú mencionaste el caso Fundaciones, y la señora Bachelet está metida en el forro de las fundaciones, está metida en eso. Y Claro, resulta que entonces que el hecho de que Hermosilla sea el abogado de Bachelet tampoco sale mucho. ¿M? Lo puede decir él mismo, pero eso tampoco se le da importancia. Que el señor Boric haya acosado sexualmente a una mujer, tampoco eso también se acalló. Y la prensa, entonces, ¿qué es lo que pasa? Tenemos permanentemente una prensa que está disponible para mostrar todo lo que daña a su oponente, como la prensa es globalista, está comprada por los poderes fácticos globalistas y hoy día tenemos prácticamente la sofofa también de ese lado, y la prensa es octubrista y pues, estuvo a favor del mamarracho y estuvo a favor de Boric y ha tomado, digamos, estamos hablando de la prensa en general, no en particular, y, y otro tipo de prensa también se ha hecho parte de la Agenda 2030, etcétera. Entonces nos están empezando a asfixiar de verdad. Y acá, cuando uno ve que en la única salida de este país es un recambio de verdad, en serio, respecto de quienes están gobernando, es decir, un tipo Milagro Milei, ¿no es cierto? Alguien que venga de fuera de la casta, que no tenga tejado de vidrio, obviamente que el único para mí hoy día disponible y con esas características de Johannes, pero también te llama mucho la sin duda. atención. A mí me ha llamado la atención, no solamente, por ejemplo, que Tomás nunca habló, siendo el abogado, del contenido del mamotreto, del segundo proyecto constitucional. Yo nunca vi un análisis del contenido del segundo proyecto, lo cual es realmente a uno le deja un tremendo interrogante sin, digamos, negar todo el tremendo aporte que ha hecho, pero cómo una persona como él no se sentó a analizar qué traía el segundo proyecto de nueva constitución. ¿Cuáles eran los peligros, las fortalezas y las virtudes, digamos? ¿Por qué nunca se metió en eso? Eso es una pregunta, ¿no? Y lo otro que uno se pregunta acá es, si tú tienes un candidato a primarias, por lo menos, por la derecha, esa derecha que tú sabes que es repugnante en un sentido amplio de la palabra, por dejarlo ahí, que lleva solo 2 años en política y que partió con una tremenda funa y con dificultades y todo, y que a boca de jarro la gente, un 5% de la gente consultada, casi un 6%, dice que votaría por él. ¿Por qué nunca hablas de él? ¿Por qué nunca lo mencionas? Si tú quieres recuperar la esperanza para tu país, tienes que encontrar gente que esté dispuesta a asumir esa carga, la carga de conservar lo que está bien, reformar lo que hay que reformar y mejorar todo aquello que podamos mejorar. Pero eso lo hacen personas. En la medida en que tú invisibilizas a las personas que podrían hacer ese trabajo porque tienen la inteligencia, porque están fuera de la casta, porque no tienen tejado de vidrio, porque no van a aparecer en el chat de Hermosilla, de alguna manera estás contribuyendo a que el buque se vaya a pique sin esperanza.
Y eso me parece hoy día una falta de responsabilidad enorme. Puede no gustarte una persona porque, ay, porque le gusta Pinochet. Bueno, quédate con eso entonces. Porque si todo va a pasar por ese filtro, entonces no tenemos cómo sacar adelante el país. Y ese es el problema. Bueno, aquí tú has puesto un punto que es esencial, el tema, el rol de la prensa. O sea, estamos con ausencia realmente de una prensa libre, porque yo no creo en la plena libertad de una prensa. Por supuesto, toda prensa finalmente responde a algo, pero a lo menos que tenga la aspiración de querer mostrar eso. Y la prensa siempre, siempre, si decíamos que el Poder Judicial ha sido obsecuente con el poder, la prensa siempre ha sido funcional y sobre todo al proyecto de la izquierda. O sea, si tú me preguntas qué pasaba te recuerdo, en el caso, por ejemplo, en el caso de Spinac, ya que tú lo nombrabas, acuérdate que se creó un medio de comunicación exclusivo para destruir el proyecto de la derecha, se llamaba Plan B, que lo dirigía nada menos que el señor Julio César Rodríguez, que había salido de la Nación Domingo con dineros del Ministerio del Interior para crear ese plan. Ahí fue donde salió supuestamente la espalda de Jovino. ¿Ah? Ahí es donde filtraron supuestamente los informes médicos que fueron, que después se supo que eran todos falseados, todo. Todo eso lo sabía la justicia y la justicia no lo declaró en su minuto. O sea, si es cosa de recordar eso y ver cómo, como tú muy bien dices, va calzando lo que está pasando hoy día a nivel de que hay una prensa que no se compromete de verdad con la verdad, con la verdad, con la verdad de querer sacar. Tomás Mochati hace un esfuerzo impactante, yo te Sí. diría, es muy bueno lo que él hace en su editorial porque hace un análisis, además un análisis crítico con bastante profundidad, pero tú tienes razón que todavía falta, no puede ser solamente un Tomás Mochati. Aquí tiene que penetrar la prensa y tiene que abrirse a la realidad que hay un 6% que a lo mejor si hubiese una prensa más incorporada respecto a esa verdad, ¿no es cierto? Tendríamos una voz cantante mucho más potente respecto de las probabilidades que tiene nuestra república de ser salvada, porque digamos las cosas como son, en manos de la señora Matei estamos tan perdidos como en manos de la señora Bachelet a esta altura. ¿Ah? O sea, o elegimos a una señora que nos va a hundir en el onuismo, o elegimos a otra que no entiende para dónde va la pelota y que siempre ha sido entreguista hacia el otro lado. Sí, Entonces yo ahí, necesitamos de esa sí, prensa. sí, yo ahí de nuevo, ahí, ¿no es cierto? Tomás hablaba de cómo Bachelet está siendo como la candidata natural, que no para, que están todas, y que, bueno, se piensa que Orrego podría competirle si es que fuese elegido con algo más de 2 millones de votos. Pero ahí también Tomás pone el énfasis, ¿no es cierto?, de que cómo Orrego, actual gobernador de Santiago, ha estado metido en el caso Fundaciones, le pasó cientos de millones de pesos a la Fundación Procultura y, y no pasa nada. Sigue siendo Pero no solo candidato. eso, ejerce un cargo, Vanessa, ejerce un cargo de duplicidad. Seamos claros, o sea, tenemos un sistema de gobernadores mientras tenemos al lado los antiguos intendentes que ahora se llaman delegados presidenciales. A mi juicio es un escándalo corruptivo de generar dos instituciones, una elegida y otra designada, ¿no es cierto?, para no perder pan y pedazo, repitiendo la cantidad de funcionarios que están. Esto es un escándalo del puerto de un buque. ¿Cómo ese señor que no ha sido capaz de advertirle a la población y decir, mire, este es un escándalo? Nos mantenemos, que además era una promesa, otra promesa más del señor Boric que las iba a eliminar y que nos iba a dejar una sola institucionalidad sobre el particular. Pero ¿cómo este señor va a llegar a la presidencia de la República, un señor que se permitía repetir duplicidad de funciones? Con el derroche de los recursos públicos. Me van a decir, no, el gobierno regional ahora cumple una función distinta de lo que cumplía, de lo que cumplen los delegados presidenciales, pero antiguamente lo hacía una sola institución que se llamaba Intendencia. Y nosotros estamos aquí permitiéndonos derrochar y botar la plata. Eso también es corrupción, Vanessa. Entonces, el señor Borrego, que por favor tenga la decencia al menos de advertir ese hecho antes de pretender ser presidente de la República.
Sí, absolutamente. Pero yo a veces creo que son como fuegos artificiales. Yo creo que tienen, no pueden mostrar a Bachelet como que ya fue elegida. Yo creo que ahí ella la No, tienen sin duda, yo elegida. creo que ella está jugando al juego que jugaron muchos políticos en la no quiero, no puedo ni debo, pero va finalmente a tener que ser, porque Ella es la también no candidata. hay nadie más. Sí, ella es la candidata y yo creo que ya está comprándose los votos a raudales con su corazón grande que tiene, tan amorosa, porque siempre está contigo ella. Te dejó el país hecho un desastre, te destruyó la educación y todo, pero ella, no te preocupes, siempre está contigo. Y Claro, aquí me gustaría con su como delantal ya, blanco. sí, claro, un delantal súper bien puesto por lo demás, ¿no es cierto? Se lo ganó a punta de mucho esfuerzo y estudio muy serio ella. Bueno, a mí me gustaría como ir cerrando la entrevista preguntándote algunas cosas que me quedan como en el aire. A ver, la señora Vivanco, volviendo a uno de los dos íconos, ¿no es cierto?, de todo este caso audio, que hoy día parece que no tendría salida. Sin embargo, ella no podría acaso ser uno de los palitroques que hace que caigan otros palitroques. O sea, yo creo que la señora Vivanco llega a donde llega y que tendrá suficiente información como para que si a ella la tratan de sacar, ella pueda, si es que esto no fuese todo un show. Porque yo, desde mi punto de vista, es todo un show, así de simple. Ahora, supongamos que no lo es. Supongamos que no es un caso Spinac que está armado para destruir a la derecha y que todos estos en el fondo se están muriendo de la risa por dentro diciendo nosotros somos la vanguardia, no nos entendieron, bueno, se la estamos pasando por el otro lado, ya se hizo en Brasil, ahora se hizo en México, ojo, es el mismo modelito, destruir la independencia del Poder Judicial, lo hicieron en Brasil, lo hicieron en México y ya tienes dos dictaduras de corte progresista amigas de Boric. Ahora lo están haciendo acá. Yo lo veo claramente, se está aplicando el mismo modelito, pero supongamos que esto no es una conspiración como lo creo yo. Vivanco podría, me imagino yo, acusar o soltar también mucha información respecto a sus colegas en la Corte Suprema. O sea, no entiendo muy bien si esto no es conspiración. ¿Cómo pueden tratar de llegar y sacarla? Le negaron además las tres peticiones que hizo, y una de las tres peticiones era, ¿no es cierto?, el dossier donde está el tema de la investigación por ética. ¿Cómo se llama Sí. ya? Y eso es ilegal, porque eso es no darle a ella la información de su debido proceso, que es lo que lo denunciaba Tomás también. Entonces, es razonable pensar que van a sacar a Vivanco sin que caigan muchos detrás de ella, si es que ella abre también algunas informaciones que podrían conducir a muchos otros miembros del Poder Judicial a la hoguera del infierno. Mira, yo estaba tratando de ubicar dónde estaba el referente legal de la famosa comisión de ética. No, eso no existe. No existe. O sea, eso es una creación de la Corte Suprema para los efectos de, a mi juicio, un maquillaje, de mostrar que se genera alguna cosa ética, ¿no es cierto?, dentro. Pero aquí lo que existe es la facultad de la Corte Suprema para abrir un cuaderno de remoción o generar un sumario para los efectos de que se pueda. Pero esa de la Comisión de Ética es muy raro, muy subgénero y muy propio te diría, de los tiempos actuales. Y yo estoy contigo, yo creo que ya doña Ángela Vivanco lo ha advertido cuando dice, ya van a ver, hay una defensa muy completa, muy amplia, muy contundente. ¿Ah? En algún minuto ella lo desliza a la prensa cuando se le impide en la Católica, ¿no es cierto?, entrar a su oficina, que fueron un episodio que le tocó, y lo dice, yo leo detrás de esa defensa contundente que sus pares lo tengan en cuenta. ¿Ah? Ella no creo que caiga sola por un problema de personalidad de quien es Ángela Vivanco y quienes la conocen como sus pares, como una mujer que no es una persona que no es una persona pacífica, nunca ha tenido un carácter pacífico, ha sido una persona... Hay que acordarse su historia, o sea, acuérdate que fue presidenta del movimiento político del Frafra, centro-centro. Después se movió y se desplazó hacia Renovación Nacional. Fue diputada, candidata a diputada cuando Andrés Alamán iba a ser senador. ¿Ah? A ese nivel se movía. Eh, Tiene muchos vínculos, creo yo, en esos niveles.
en la Universidad Católica, lo digo con conocimiento de causa, no es querida, puede ser querida por los alumnos. ¿Ah? No estoy diciendo que no sea una persona con competencia, pero no es una persona con buenas relaciones con sus pares. De manera de que a mí no me extrañaría que ella efectivamente tire el mantel. Y yo espero que así lo haga, porque creo que estas crisis deben llegar a fondo, en el sentido de poder saber y conocer exactamente qué hay detrás de Palacio, cuáles son las, eh, las guerras palaciegas que están detrás para los efectos que si se va a ir a una depuración institucional verdadera en pos de la República que fundamente la independencia del Poder Judicial, yo espero que todas las prácticas se radiquen. Entre otras, la de los operadores políticos que están metidos adentro, que no son abogados, sino que, claro, tienen el título de abogado, pero no ejercen como tal. Son vergonzosamente lobistas del poder, de la codicia, para unos por codicia, para otros por poder, para otros por, qué sé yo, participación, pero siempre por principios muy subalternos a lo que es el valor de la justicia. Absolutamente. Yo solamente voy a agregar una cosa, para ir cerrando. Espero que todos quienes nos están oyendo sepan que en Chile existe algo así como ABOFEM. ¿Qué es lo que es ABOFEM? Es un grupo de juezas, ¿no es cierto?, y fiscales que son feminazis, ¿ok? Ya. Ellos se, ellas se reunieron y entonces cada cosa que se hace que tiene que ver con violencia de género, etcétera, tiene el triple de capacidad de penetración porque está este poder detrás. A propósito de qué saco esta colación al final de esta conversación. Yo quiero decir que está bien, a Ángela Vivanco se la acusa en parte también de intervención en nombramiento de ministros de la Corte, ¿no es cierto?, en coordinación con Hermosilla, se le acusa de entregar información en las causas relacionadas con miembros de Fuerzas Armadas y Carabineros. A mí me encantaría saber qué tipo de información y para qué entregaba eso, ¿no es cierto? No se le acusa del lobby para su propio nombramiento, porque, como dice Machiati, están todos ahí por lobby. Nadie llegó ahí por obra y gracia del Espíritu Santo. ¿Ok? Supongamos entonces que mucha de la gente que hoy día tendría que reaccionar dentro del Poder Judicial no lo hace porque, como el sistema estaba trucho, llegó ahí por lobby. Miren, yo creo que es hora de sincerarse. La gente que no le quedó otra que jugar con las reglas institucionales que había, tiene que unirse bajo un paraguas de abogados, fiscales, etcétera, que estén decididos a salvar el Poder Judicial y con eso salvar a nuestro país. Si tienen que salir públicamente a decir sí, yo fui elegido a través del lobby porque esa era la manera en que se hizo hasta ahora, y nosotros, y este señor aquí también, este aquí también, este aquí también, la diferencia que nosotros tenemos con esta otra gente es que queremos proponerle al país, dado que ya conocemos cómo funciona, un proyecto alternativo de poder judicial independiente y suman. Llega un momento en que hay que asumir, dejar de tener miedo porque si no nos van a arrasar. Aquí es el octubrismo, el mamarracho, el globalismo que está tratando de hacer que sucumban nuestras instituciones, las instituciones de la República. Ok, si usted es un juez que no tuvo otra que el lobby para llegar donde llegó y que dentro de todo se ha tratado de mantener lo mejor posible y esas eran las reglas del juego, únase con otros jueces que piensen como usted, que este país vale la pena, que vale la pena salvarlo, expongan, digan la verdad, sí, a nosotros nos tocó tener que ser elegidos así, y nosotros entonces vamos a proponer un proyecto distinto donde se radiquen todas estas malas prácticas para que no vuelva a pasar lo que está pasando. Y la causa original de todos estos problemas es la intromisión de la política en el Poder Judicial. Eso, por eso pónganse a trabajar. ¿Y qué importa si fueron elegidos por lobby? Si eso era así, ¿qué más le va a hacer uno? ¿Sí? Entonces, partan por ahí, propongan una reforma profunda, aúnen voluntades políticas en torno a esto y no permitan que nuevamente la casta nos haga lo que nos hizo en el caso Spinac, porque van a, efectivamente, esto del gato pardismo, ¿no es cierto? Y van a sacrificar a unos pocos y al final todo va a seguir igual, pero hoy día estamos a punto de perder a nuestro país y esa es la diferencia, y en manos de esta gente octubrista. Entonces, únanse, pueden crear un corpus, ¿no es cierto?, al interior de la institución, sean transparentes, digan la verdad y ayúdennos a sacar este país adelante. Porque quizás si es que ahora nos cambian a los ministros de la Corte Suprema,
esta sea una de las últimas entrevistas que usted vea en que se diga la verdad en este canal, porque luego con los ministros octubristas ya no va a ser posible tener este nivel de libertad de expresión. Así es que únanse, háganlo, ustedes saben lo que les estoy diciendo. Creo, Jorge, que todos tenemos derecho a reivindicarnos en la vida y si en algún momento cometimos un error, aceptarlo, pedir las disculpas del caso, pero vamos con toda la fuerza a defender a nuestro país del proyecto que rechazamos en el primer y segundo proceso constitucional. ¿Mm? No, yo me uno plenamente a lo que tú dices, o sea, a ese propósito, porque la verdad las cosas es que me consta. Yo soy usuario del sistema, soy abogado que litiga desde hace 32 años, así que lo conozco muy bien desde adentro y sé que hay, hay malas prácticas, pero hay buenas personas adentro aún. Y esas buenas personas tienen que salir a advertir, como tú estás llamando, a decir, mire, aquí ha habido un error, esto no ha sido bueno para el país, pero hay que salvar la institucionalidad, hay que salvar los principios más importantes de la República, como son su independencia, y por tanto, desde esa perspectiva, me uno plenamente al llamado que tú haces. Espero que así ocurra dentro del Poder Judicial, porque vuelvo a decir, hay gente extraordinariamente valiosa también. Así es, únanse para que nos ayuden a recuperar nuestro país de las garras del octubrismo. Muchas gracias, Jorge, por estar en Esfera Pública. Un Gracias a abrazo ti, grande y que tengas buena semana. igualmente. Chao. Adiós.